Buenas a todos, bienvenidos a esta nueva clase de neurología y neurocirugía. En esta oportunidad vamos a hablar de la epilepsia. A manera de introducción vamos a decir que es recomendable conocer la clasificación de la epilepsia y entender las diferencias entre crisis parciales, que pueden ser simples y complejas, y también las crisis generalizadas. Hay algunas características propias de estos cuadros que son frecuentes, como por ejemplo en las ausencias, que las veremos más adelante. Hay que tener presente la etiología más frecuente de las crisis según los grupos de edad, las indicaciones y efectos secundarios de los medicamentos antiepilépticos. Vamos a definir algunos conceptos, como por ejemplo, vamos a empezar con convulsión. ¿Qué es convulsión o también llamada crisis epiléptica? Se define como crisis epiléptica a un fenómeno paroxístico que se origina en una actividad anormal, excesiva y sincrónica de un grupo de neuronas del sistema nervioso central, que puede cursar clínicamente de diferentes formas. Tenemos otro concepto que es la epilepsia. ¿Qué es epilepsia? Es la existencia de crisis epilépticas que son recurrentes debidas a un proceso crónico subyacente. La existencia de una convulsión aislada o de crisis recurrentes debidas a un factor que puede ser corregible o evitable no es necesariamente una epilepsia. Por ejemplo, un paciente que tenga una convulsión secundaria a una hipoglucemia no quiere decir que este paciente sea epiléptico. Y finalmente tenemos otro concepto que es el estatus epiléptico, que es cuando una crisis dura más de 30 minutos o cuando existen crisis repetidas y entre estas crisis el paciente no recupera el nivel de conciencia. Vamos a hablar ahora de la clasificación de la epilepsia. La epilepsia se clasifica en dos tipos de crisis, que pueden ser las crisis parciales o las crisis generalizadas. Dentro del grupo de las crisis parciales tenemos las que son focales y las que son complejas. A su vez, las crisis focales se dividen en diferentes tipos que vamos a ir desglosando a continuación. Las convulsiones parciales focales son aquellas en las que la actividad eléctrica queda circunscrita a un área concreta de la corteza cerebral, con independencia de que durante la crisis la conciencia esté conservada, que pueden ser en las parciales simples, o alterada en las parciales complejas. La sintomatología con la que cursa la crisis dependerá del área cortical donde se sitúen las neuronas causantes de la misma. Ejemplo: si afecta el área motora, vamos a tener una crisis parcial motora. Si afecta el área sensitiva, una crisis parcial sensitiva. Hablando específicamente de las crisis parciales simples, pueden producir síntomas que van desde síntomas motores, como por ejemplo el paciente está consciente pero empieza a mover de forma involuntaria la extremidad superior derecha. Estos movimientos duran de segundos a minutos y pueden repetirse. Tenemos también otro tipo de crisis parciales simples que son las sensitivas. El paciente puede tener una sensación de dolor, de anestesia, de parestesias, etcétera, etcétera, en determinada zona del cuerpo, que dura unos minutos y puede repetirse. Hay otro tipo de crisis parciales simples que son las visuales, que se caracterizan porque el paciente tiene destellos simples o puede tener alucinaciones complejas. Están también las crisis parciales simples auditivas, donde el paciente escucha sonidos simples o elaborados. Las crisis olfativas, donde pueden estar presentes olores intensos y poco habituales. O también las crisis parciales simples de tipo psíquico, en las cuales el paciente presenta sensación de miedo, de despersonalización, de déjà vu, etcétera, etcétera. Como pueden ver, la epilepsia no solamente es aquel paciente que se desmaya y hace movimientos de tipo tónico-clónico en el suelo. La epilepsia puede manifestarse de diferentes formas. Hablando respecto a las crisis parciales simples motoras,
Pueden comenzar en un área muy pequeña y extenderse gradualmente, en unos segundos a minutos, a un área corporal más extensa. Eso se llama la progresión jacksoniana. Si el paciente tiene una crisis, por ejemplo, unos movimientos involuntarios en la mano, poco a poco se van extendiendo por los grupos musculares y estos movimientos involuntarios afectan no solamente al miembro superior, sino que también afectan al miembro inferior. Otro concepto es la parálisis de TOTS. Por ejemplo, cuando un paciente tiene una crisis motora, una vez que haya superado la crisis, que haya pasado, puede persistir una debilidad en el área afectada que es autolimitada y que va recuperando en unos minutos a horas. ¿De acuerdo? Luego tenemos las crisis parciales complejas, en las cuales el paciente tiene dificultad para mantener un contacto normal con el medio, junto con alteración del comportamiento que puede ir desde inmovilidad, que se queden totalmente quietos, o que realicen movimientos automáticos básicos como el chupeteo, la deglución, etc. Incluso pueden haber comportamientos más elaborados. Lo que es característico de las crisis parciales complejas es que tras la crisis existe un periodo de confusión. Vamos a hablar ahora de las crisis generalizadas. Estas se originan simultáneamente en ambos hemisferios, aunque es difícil descartar por completo la existencia de una actividad focal inicial que se propague con rapidez y que en ocasiones es reconocida por el paciente como aura, síntomas focales previos a la crisis generalizada. Las crisis generalizadas se clasifican en los siguientes acápites. Vamos a hablar primero de las ausencias, que son también llamadas pequeño mal. Este tipo de crisis se caracterizan porque son breves episodios de pérdida brusca del nivel de conciencia. No hay alteración del control postural. Característicamente duran unos segundos y pueden repetirse muchas veces al día. Suelen acompañarse de pequeños signos motores bilaterales como por ejemplo masticación, parpadeo, deglución, etcétera, etcétera. El paciente recupera la conciencia de forma brusca y no hay un periodo de confusión posterior ni tienen memoria del episodio, no se dan cuenta que han tenido este evento. La edad de comienzo suele estar entre los 4 años y el inicio de la adolescencia, siendo el tipo de crisis más frecuente en este rango de edad. No se acompaña de otros problemas neurológicos y responden de forma muy favorable al tratamiento antiepiléptico. Generalmente este tipo de crisis remiten durante la adolescencia. El siguiente tipo de crisis generalizada es la convulsión tónico-clónica o también llamada gran mal. Es un tipo de crisis que puede tener un comienzo brusco, sin aviso previo, aunque algunos pacientes refieren síntomas poco definidos en las horas previas. La fase inicial de este tipo de crisis es una contracción tónico generalizada, acompañada de cianosis, aumento de la frecuencia cardíaca, presión arterial. En ocasiones el paciente puede tener midriasis. En los siguientes 10 a 20 segundos generalmente comienza la fase clónica, que tiene una duración variable. El poscrítico existe ausencia de respuesta a estímulos externos, hay flacidez muscular e hipersalivación que pueden comprometer la vía aérea, seguido de una fase lenta de recuperación del nivel de conciencia que puede durar un tiempo variable. Generalmente se acompaña de confusión. El paciente, luego de haber tenido una crisis generalizada, refiere cansancio, cefalea, mialgias que pueden durar horas tras la crisis. El electroencefalograma muestra distintos trazados a lo largo de la crisis. Existe una actividad rápida de bajo voltaje, con descarga generalizada y polipuntas de alto voltaje en la fase tónica. En la fase clónica aparece una punta honda a baja frecuencia y en el poscrítico hay un enlentecimiento global que va resolviéndose junto con la recuperación del nivel de conciencia. Son el tipo de crisis más frecuente en el contexto de trastornos metabólicos. Luego tenemos las crisis atónicas, que se caracterizan por la repentina pérdida del tono muscular
de escasos segundos de duración y con una breve alteración del nivel de conciencia. No existe una confusión posterior. Suelen presentarse en el contexto de síndromes epilépticos conocidos. Y finalmente tenemos las mioclonías, que son contracciones breves de los músculos que pueden estar originadas en distintos niveles. Ya puede ser por un origen cortical, subcortical, medular, etcétera, etcétera. Cuando existe origen cortical son consideradas fenómenos epilépticos, mostrando el electroencefalograma descargas de punta onda bilateral y sincrónica. Generalmente este tipo de crisis suelen coexistir con otros tipos de crisis, aunque son la principal manifestación de algunos síndromes epilépticos. Respecto al diagnóstico, el primer paso es diferenciar las crisis de otros síntomas transitorios. El síncope y la pseudocrisis son las entidades más frecuentemente confundidas con epilepsia. Como podemos ver en la tabla, generalmente las crisis epilépticas no tienen factores desencadenantes inmediatos. No suele haber síntomas previos, no hay una postura al inicio. El paciente de una forma brusca pierde el nivel de conciencia. Esto suele durar minutos, dependiendo, es variable en cada paciente. Los movimientos tónico-clónicos generalmente llegan a durar 1 o 2 minutos. El bajo nivel de conciencia posterior en las crisis epilépticas suele durar horas, puede ser de minutos a horas. Hay dolor muscular posterior, a veces los pacientes se muerden la lengua, hay pérdida del control esfinteriano, etcétera, etcétera. En cambio, en los pacientes que presentan un síncope, generalmente antes de que ocurra el síncope están sometidos a un estrés, hacen una maniobra de valsalva, han estado en bipedestación mucho tiempo, no han desayunado bien, están al sol, etcétera, etcétera. Generalmente presentan sintomatología vegetativa, sudoración, náuseas, dolor abdominal. Como hemos dicho previamente, es más frecuente que ocurra en bipedestación. Suele durar unos segundos la pérdida de conciencia y recuperan progresivamente en poco tiempo. Generalmente se asocia a palidez y no presentan dolor muscular, ni pérdida de control esfinteriano, ni mordedura de lengua después del síncope. Otro estudio complementario que nos ayuda a hacer el diagnóstico en este tipo de enfermedad es el electroencefalograma. Es un estudio que nos orienta y nos ayuda mucho, pero no es definitivo, ¿de acuerdo? Podemos usar otro tipo de estudios, como los estudios de imagen, una tomografía, una resonancia, más que nada para descartar alteraciones estructurales en el sistema nervioso central. Y siempre tener en cuenta que el diagnóstico también se basa en lo que es la anamnesis y la exploración física, que son dos pilares fundamentales para hacer un buen diagnóstico. Vamos a hablar ahora de la etiología. Quiero hacer una mención especial en un tipo de crisis que ocurre en los niños y está en relación con la fiebre. Son las crisis febriles, que son un proceso típico en el grupo de edad que va comprendido desde los 3 meses hasta los 5 años. Se relaciona con el aumento de la temperatura, independientemente del origen de la fiebre. Puede ser por una otitis, por una amigdalitis, por una infección de vías respiratorias, por una diarrea, etcétera, etcétera. Las crisis febriles generalmente son generalizadas, suelen durar menos de 15 minutos y presentan una buena recuperación posterior. Los hallazgos en el periodo intercrítico son normales o negativos. Con frecuencia existen antecedentes familiares de crisis febriles. Puede ser que uno de los hermanitos haya tenido alguno de estos episodios, o también de que algún familiar haya sido diagnosticado de epilepsia. Pueden ser recurrentes en 1/3 de los casos. Generalmente ocurre la recurrencia cuando aparecen las crisis febriles antes del año de vida. No se relacionan con un mayor riesgo de presentar epilepsia más adelante.
Las crisis febriles pueden tratarse con diazepam vía rectal o intravenosa, aunque dado que ceden espontáneamente, el manejo más adecuado es el control de la temperatura, preferiblemente con paracetamol. En pacientes con crisis febriles típicas que son recurrentes puede administrarse diazepam oral o rectal en situaciones de ascenso térmico, cuando tengan fiebre. No está indicado el tratamiento continuo con anticomiciales como profilaxis de las crisis, bien importante. Si un paciente menor a 5 años tiene una crisis comicial en contexto de fiebre, no quiere decir que el paciente tiene epilepsia, no quiere decir que debamos darle anticomiciales. Simplemente tenemos que enseñar a los padres a que tienen que controlar la fiebre, ya sea con fármacos como el paracetamol y ibuprofeno o con medidas físicas o finalmente con ambos. El traumatismo craneoencefálico es un factor importante para la ocurrencia de las crisis epilépticas. Generalmente las crisis que aparecen en la primera hora tras el traumatismo craneoencefálico, en otras palabras inmediato, no suelen conllevar a riesgo de epilepsia a largo plazo y suelen ser crisis de tipo generalizado. Las crisis precoces, entre la primera hora y el séptimo día tras haber sufrido el traumatismo craneoencefálico, suelen ser más frecuentes en los niños y se asocian a lesiones traumáticas significativas, y a diferencia de las inmediatas, conllevan un mayor riesgo de epilepsia tardía y generalmente se expresan como crisis parciales. La utilización de medicación antiepiléptica se ha demostrado útil como prevención primaria de este tipo de crisis. Por último, las crisis tardías, aquellas que aparecen tras la primera semana, son más frecuentes en los adultos y se trata de crisis parciales con tendencia a la generalización. No se recomienda la utilización de medicación antiepiléptica para prevenir su aparición. Otro tipo de etiología que está descrita es la patología cerebrovascular y es responsable de más de la mitad de los casos nuevos de epilepsia en pacientes mayores de 50 años. Aquí adelante tenemos una tabla que nos muestra la etiología según el grupo de edad y vemos, por ejemplo, que en los neonatos la hipoxia perinatal, hemorragia intracerebral, infecciones del sistema nervioso, trastornos metabólicos, tóxicos, alteraciones genéticas, alteraciones del desarrollo son las causas más frecuentes para las crisis. En los lactantes y niños del mes de vida a los 12 años están como etiologías más importantes las crisis febriles, alteraciones genéticas, infecciones del sistema nervioso central como meningitis, traumas e idiopáticas. En adolescentes las causas más frecuentes suelen ser los traumatismos, idiopático, tumores y el consumo de tóxicos. En adultos jóvenes, los traumas, abstinencia a drogas, consumo de tóxicos, tumores y otros. Y finalmente, en mayores de 35 años tenemos como causas más probables la enfermedad cerebrovascular, tumores, consumo de tóxicos y enfermedades degenerativas. Tenemos también la esclerosis mesial temporal, que afecta por igual a ambos sexos y constituye el síndrome epiléptico más frecuente. Este tipo de síndrome se caracteriza por pérdida de neuronas y gliosis, que es la esclerosis, en la parte mesial del lóbulo temporal y afecta sobre todo al hipocampo y al giro dentado. En la mayoría de los casos existen antecedentes de agresión cerebral en los primeros 5 años de vida. El paciente ha tenido un traumatismo craneoencefálico, ha tenido crisis febriles, ha tenido algún problema perinatal, puede haber una infección del sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Suelen debutar entre los 5 y 15 años de vida. Inicialmente presentan crisis de tipo parcial simple con buena respuesta al tratamiento. Posteriormente se convierten en crisis parciales complejas y secundariamente generalizadas, cada vez con peor respuesta al tratamiento médico, hasta hacerse refractarias en torno a los 10 años del diagnóstico. No hay signos específicos de la esclerosis mesial temporal, sin embargo, la semiología es muy característica. Se inicia con un aura que el paciente describe epigástrica, consistente en molestia, que siente un ardor, que se irradia hacia la región cervical. Hay otro tipo de auras descritas, aunque menos frecuentes, con sensación de miedo, aura psíquica, olfatoria, gustativa.
Posteriormente se sigue un intervalo de enlentecimiento y desconexión parcial del medio, con respuesta inconsistente a estímulos externos, permitiendo alternar periodos de perfecta respuesta a órdenes y preguntas verbales con otros en los que no lo consiguen y que se suelen acompañar de automatismos oroalimentarios o manuales. Se puede acompañar de trastornos autonómicos, dentro de los que destacan los trastornos de ritmo cardíaco. Es típico el acompañamiento con trastornos de memoria anterógrada. Las pruebas de estudio complementario mostrarán afectación a nivel de la parte mesial del lóbulo temporal, siendo muy típicas las hiperintensidades en el hipocampo en secuencias de resonancia magnética. En una tomografía generalmente no se suelen ver estas alteraciones. Únicamente entre el 10 y el 30% de los pacientes que son diagnosticados con una esclerosis mesial temporal son controlables mediante tratamiento médico con antiepilépticos. Esta entidad es un paradigma para la epilepsia farmacoresistente y generalmente tiene una buena respuesta al tratamiento quirúrgico. En estos casos se realiza una amígdalo-hipocampectomía, que es la técnica quirúrgica de elección. Tratamiento médico de la epilepsia. ¿Cuándo empezamos tratamiento médico? La indicación para empezar el tratamiento antiepiléptico es que el paciente haya tenido 2 crisis sin una causa identificable y que pueda ser tratable. El esquema de tratamiento incluye como se indica a continuación. Generalmente la mayoría de los pacientes, un 70%, responden bien con un solo fármaco anticomicial, pero hay un pequeño porcentaje de pacientes que requieren de politerapia. Esto quiere decir usar 2 o 3 fármacos a la vez. Un 70% de los niños y un 60% de los adultos que padecen de epilepsia tienen un buen control terapéutico y pueden suspender el tratamiento tras una temporada sin crisis. No hay criterios comunes, pero se consideran signos favorables para permanecer sin crisis: la presencia de un electroencefalograma normal, una exploración neurológica sin alteraciones, un único tipo de crisis y un periodo que va de 1 a 5 años sin haber presentado episodios. La mayoría de las recidivas pueden ocurrir en los primeros meses tras la retirada del tratamiento. Mecanismo de acción de los fármacos anticomiciales. Como vemos en la tabla siguiente, hay fármacos que inhiben los canales de sodio, por ejemplo, la fenitoína, carbamazepina, topiramato, etc. Fármacos que inhiben los canales de calcio, como el valproico, etosuxamida, la fenitoína. Fármacos que disminuyen la liberación del glutamato, como la lamotrigina. Fármacos que potencian la función de los receptores GABA, como las benzodiazepinas, los barbitúricos. Y finalmente, fármacos que aumentan la disponibilidad del neurotransmisor GABA, la gabapentina, la tiagabina, la vigabatrina. Tratamiento quirúrgico de la epilepsia. La intervención quirúrgica se planteará en aquellos pacientes con crisis mal controladas a pesar de un tratamiento médico correcto. Son pacientes que están polimedicados con 3 fármacos anticomiciales a dosis plenas y a pesar de ello no logran controlar bien la enfermedad. Padecen de varias crisis al día, varios episodios al día. Tenemos como alternativa quirúrgica la epilepsia lesional, como por ejemplo la amígdalo-hipocampectomía en la esclerosis mesial del lóbulo temporal. Tenemos cirugía de desconexión, como la callosotomía. Está también descrito en la literatura la estimulación del nervio vago, que es un aparato como los DBS, Deep Brain Stimulation, que se utilizan para el Parkinson. Este estimulador tiene un dispositivo que emite unas señales eléctricas a través de un cable y llega a un electrodo. El procedimiento consiste en hacer un abordaje por vía cervical, llegar hasta el paquete vasculonervioso, separar el nervio vago y rodearlo del electrodo. Este aparato está por debajo de la piel. Cuando el paciente tiene la sensación de aura, sensación de que va a padecer una crisis, acerca un imán al aparato y el aparato inmediatamente emite impulsos que de alguna forma controlan
la cantidad de episodios que presenta el paciente. Tenemos también alternativas como la estimulación cerebral profunda y la hemisferectomía o hemisferotomía. Buenas a todos, bienvenidos a esta nueva clase de neurología, neurocirugía. En esta oportunidad vamos a hablar de la epilepsia. A manera de introducción vamos a decir que es recomendable conocer la clasificación de la epilepsia y entender las diferencias entre crisis parciales, que pueden ser simples y complejas, y también las crisis generalizadas. Hay algunas características propias de estos cuadros que son frecuentes, como por ejemplo en las ausencias, que las veremos más adelante. Hay que tener presente la etiología más frecuente de las crisis según los grupos de edad, las indicaciones y efectos secundarios de los medicamentos antiepilépticos. Vamos a definir algunos conceptos, como por ejemplo, vamos a empezar con convulsión. ¿Qué es convulsión o también llamada crisis epiléptica? Se define como crisis epiléptica a un fenómeno paroxístico que se origina en una actividad anormal, excesiva y sincrónica de un grupo de neuronas del sistema nervioso central, que puede cursar clínicamente de diferentes formas. Tenemos otro concepto que es la epilepsia. ¿Qué es epilepsia? Es la existencia de crisis epilépticas que son recurrentes debidas a un proceso crónico subyacente. La existencia de una convulsión aislada o de crisis recurrentes debidas a un factor que puede ser corregible o evitable no es necesariamente una epilepsia. Por ejemplo, un paciente que tenga una convulsión secundaria a una hipoglucemia no quiere decir que este paciente sea epiléptico. Y finalmente tenemos otro concepto que es el estatus epiléptico, que es cuando una crisis dura más de 30 minutos o cuando existen crisis repetidas y entre estas crisis el paciente no recupera el nivel de conciencia. Vamos a hablar ahora de la clasificación de la epilepsia. La epilepsia se clasifica en dos tipos de crisis, que pueden ser las crisis parciales o las crisis generalizadas. Dentro del grupo de las crisis parciales tenemos las que son focales y las que son complejas. A su vez, las crisis focales se dividen en diferentes tipos que vamos a ir desglosando a continuación. Las convulsiones parciales focales son aquellas en las que la actividad eléctrica queda circunscrita a un área concreta de la corteza cerebral, con independencia de que durante la crisis la conciencia esté conservada, que pueden ser en las parciales simples, o alterada en las parciales complejas. La sintomatología con la que cursa la crisis dependerá del área cortical donde se sitúen las neuronas causantes de la misma. Ejemplo: si afecta el área motora, vamos a tener una crisis parcial motor. Si afecta el área sensitiva, una crisis parcial sensitiva. Hablando específicamente de las crisis parciales simples, pueden producir síntomas que van desde síntomas motores, como por ejemplo el paciente está consciente pero empieza a mover de forma involuntaria la extremidad superior derecha. Estos movimientos duran de segundos a minutos y pueden repetirse. Tenemos también otro tipo de crisis parciales simples que son las sensitivas. El paciente puede tener una sensación de dolor, de anestesia, de parestesias, etcétera, etcétera, en determinada zona del cuerpo, que dura unos minutos y puede repetirse. Hay otro tipo de crisis parciales simples que son las visuales, que se caracterizan porque el paciente tiene destellos simples o puede tener alucinaciones complejas. Están también las crisis parciales simples auditivas, donde el paciente escucha sonidos simples o elaborados. Las crisis olfativas, donde pueden estar presentes olores intensos y poco habituales. O también las crisis parciales simples de tipo psíquico, en las cuales el paciente presenta sensación de miedo, de despersonalización, de déjà vu, etcétera, etcétera. Como pueden ver, la epilepsia no solamente
es aquel paciente que se desmaya y hace movimientos de tipo tónico-clónico en el suelo. La epilepsia puede manifestarse de diferentes formas. Hablando respecto a las crisis parciales simples motoras, pueden comenzar en un área muy pequeña y extenderse gradualmente, en unos segundos a minutos, a un área corporal más extensa. Eso se llama la progresión jacksoniana. Si el paciente tiene una crisis, por ejemplo, unos movimientos involuntarios en la mano, poco a poco se van extendiendo por los grupos musculares y estos movimientos involuntarios afectan no solamente al miembro superior, sino que también afectan al miembro inferior. Otro concepto es la parálisis de TOTS. Por ejemplo, cuando un paciente tiene una crisis motora, una vez que haya superado la crisis, que haya pasado, puede persistir una debilidad en el área afectada que es autolimitada y que va recuperando en unos minutos a horas. ¿De acuerdo? Luego tenemos las crisis parciales complejas, en las cuales el paciente tiene dificultad para mantener un contacto normal con el medio, junto con alteración del comportamiento que puede ir desde inmovilidad, que se queden totalmente quietos, o que realicen movimientos automáticos básicos como el chupeteo, la deglución, etc. Incluso pueden haber comportamientos más elaborados. Lo que es característico de las crisis parciales complejas es que tras la crisis existe un periodo de confusión. Vamos a hablar ahora de las crisis generalizadas. Estas se originan simultáneamente en ambos hemisferios, aunque es difícil descartar por completo la existencia de una actividad focal inicial que se propague con rapidez y que en ocasiones es reconocida por el paciente como aura, síntomas focales previos a la crisis generalizada. Las crisis generalizadas se clasifican en los siguientes acápites. Vamos a hablar primero de las ausencias, que son también llamadas pequeño mal. Este tipo de crisis se caracterizan porque son breves episodios de pérdida brusca del nivel de conciencia. No hay alteración del control postural, característicamente duran unos segundos y pueden repetirse muchas veces al día. Suelen acompañarse de pequeños signos motores bilaterales como por ejemplo masticación, parpadeo, deglución, etcétera, etcétera. El paciente recupera la conciencia de forma brusca y no hay un periodo de confusión posterior ni tienen memoria del episodio, no se dan cuenta que han tenido este evento. La edad de comienzo suele estar entre los 4 años y el inicio de la adolescencia, siendo el tipo de crisis más frecuente en este rango de edad. No se acompaña de otros problemas neurológicos y responden de forma muy favorable al tratamiento antiepiléptico. Generalmente este tipo de crisis remiten durante la adolescencia. El siguiente tipo de crisis generalizada es la convulsión tónico-clónica o también llamada gran mal. Es un tipo de crisis que puede tener un comienzo brusco, sin aviso previo, aunque algunos pacientes refieren síntomas poco definidos en las horas previas. La fase inicial de este tipo de crisis es una contracción tónico generalizada, acompañada de cianosis, aumento de la frecuencia cardíaca, presión arterial. En ocasiones el paciente puede tener midriasis. En los siguientes 10 a 20 segundos generalmente comienza la fase clónica, que tiene una duración variable. El poscrítico existe ausencia de respuesta a estímulos externos, hay flacidez muscular e hipersalivación que pueden comprometer la vía aérea, seguido de una fase lenta de recuperación del nivel de conciencia que puede durar un tiempo variable. Generalmente se acompaña de confusión. El paciente, luego de haber tenido una crisis generalizada, refiere cansancio, cefalea, mialgias que pueden durar horas tras la crisis. El electroencefalograma muestra distintos trazados a lo largo de la crisis. Existe una actividad rápida de bajo voltaje, con descarga generalizada y polipuntas de alto voltaje en la fase tónica. En la fase clónica aparece una punta honda a baja frecuencia y en el poscrítico hay un enlentecimiento global
que va resolviéndose junto con la recuperación del nivel de conciencia. Son el tipo de crisis más frecuente en el contexto de trastornos metabólicos. Luego tenemos las crisis atónicas, que se caracterizan por la repentina pérdida del tono muscular, de escasos segundos de duración y con una breve alteración del nivel de conciencia. No existe una confusión posterior. Suelen presentarse en el contexto de síndromes epilépticos conocidos. Y finalmente tenemos las mioclonías, que son contracciones breves de los músculos que pueden estar originadas en distintos niveles. Ya puede ser por un origen cortical, subcortical, medular, etcétera, etcétera. Cuando existe origen cortical son consideradas fenómenos epilépticos, mostrando el electroencefalograma descargas de punta onda bilateral y sincrónica. Generalmente este tipo de crisis suelen coexistir con otros tipos de crisis, aunque son la principal manifestación de algunos síndromes epilépticos. Respecto al diagnóstico, el primer paso es diferenciar las crisis de otros síntomas transitorios. El síncope y la pseudocrisis son las entidades más frecuentemente confundidas con epilepsia. Como podemos ver en la tabla, generalmente las crisis epilépticas no tienen factores desencadenantes inmediatos. No suele haber síntomas previos, no hay una postura al inicio. El paciente de una forma brusca pierde el nivel de conciencia. Esto suele durar minutos, dependiendo, es variable en cada paciente. Los movimientos tónico-clónicos generalmente llegan a durar 1 o 2 minutos. El bajo nivel de conciencia posterior en las crisis epilépticas suele durar horas, puede ser de minutos a horas. Hay dolor muscular posterior, a veces los pacientes se muerden la lengua. Hay pérdida del control esfinteriano, etcétera, etcétera. En cambio, en los pacientes que presentan un síncope, generalmente antes de que ocurra el síncope están sometidos a un estrés, hacen una maniobra de valsalva, han estado en bipedestación mucho tiempo, no han desayunado bien, están al sol, etcétera, etcétera. Generalmente presentan sintomatología vegetativa, sudoración, náuseas, dolor abdominal. Como hemos dicho previamente, es más frecuente que ocurra en bipedestación. Suele durar unos segundos la pérdida de conciencia y recuperan progresivamente en poco tiempo. Generalmente se asocia a palidez y no presentan dolor muscular, ni pérdida de control esfinteriano, ni mordedura de lengua después del síncope. Otro estudio complementario que nos ayuda a hacer el diagnóstico en este tipo de enfermedad es el electroencefalograma. Es un estudio que nos orienta y nos ayuda mucho, pero no es definitivo, ¿de acuerdo? Podemos usar otro tipo de estudios, como los estudios de imagen, una tomografía, una resonancia, más que nada para descartar alteraciones estructurales en el sistema nervioso central. Y siempre tener en cuenta que el diagnóstico también se basa en lo que es la anamnesis y la exploración física, que son dos pilares fundamentales para hacer un buen diagnóstico. Vamos a hablar ahora de la etiología. Quiero hacer una mención especial en un tipo de crisis que ocurre en los niños y está en relación con la fiebre. Son las crisis febriles, que son un proceso típico en el grupo de edad que va comprendido desde los 3 meses hasta los 5 años. Se relaciona con el aumento de la temperatura, independientemente del origen de la fiebre. Puede ser por una otitis, por una amigdalitis, por una infección de vías respiratorias, por una diarrea, etcétera, etcétera. Las crisis febriles generalmente son generalizadas, suelen durar menos de 15 minutos y presentan una buena recuperación posterior. Los hallazgos en el periodo intercrítico son normales o negativos. Con frecuencia existen antecedentes familiares de crisis febriles. Puede ser que uno de los hermanitos haya tenido alguno de estos episodios, o también de que algún familiar haya sido diagnosticado de epilepsia. Pueden ser recurrentes en 1/3 de los casos.
Generalmente ocurre la recurrencia cuando aparecen las crisis febriles antes del año de vida. No se relacionan con un mayor riesgo de presentar epilepsia más adelante. Las crisis febriles pueden tratarse con diazepam vía rectal o intravenosa, aunque dado que ceden espontáneamente, el manejo más adecuado es el control de la temperatura, preferiblemente con paracetamol. En pacientes con crisis febriles típicas que son recurrentes puede administrarse diazepam oral o rectal en situaciones de ascenso térmico, cuando tengan fiebre. No está indicado el tratamiento continuo con anticomiciales como profilaxis de las crisis, bien importante. Si un paciente menor a 5 años tiene una crisis comicial en contexto de fiebre, no quiere decir que el paciente tiene epilepsia, no quiere decir que debamos darle anticomiciales. Simplemente tenemos que enseñar a los padres a que tienen que controlar la fiebre, ya sea con fármacos como el paracetamol y ibuprofeno o con medidas físicas o finalmente con ambos. El traumatismo craneoencefálico es un factor importante para la ocurrencia de las crisis epilépticas. Generalmente las crisis que aparecen en la primera hora tras el traumatismo craneoencefálico, en otras palabras inmediato, no suelen conllevar a riesgo de epilepsia a largo plazo y suelen ser crisis de tipo generalizado. Las crisis precoces entre la primera hora y el séptimo día tras haber sufrido el traumatismo craneoencefálico suelen ser más frecuentes en los niños y se asocian a lesiones traumáticas significativas, y a diferencia de las inmediatas, conllevan un mayor riesgo de epilepsia tardía y generalmente se expresan como crisis parciales. La utilización de medicación antiepiléptica se ha demostrado útil como prevención primaria de este tipo de crisis. Por último, las crisis tardías, aquellas que aparecen tras la primera semana, son más frecuentes en los adultos y se trata de crisis parciales con tendencia a la generalización. No se recomienda la utilización de medicación antiepiléptica para prevenir su aparición. Otro tipo de etiología que está descrita es la patología cerebrovascular y es responsable de más de la mitad de los casos nuevos de epilepsia en pacientes mayores de 50 años. Aquí adelante tenemos una tabla que nos muestra la etiología según el grupo de edad y vemos, por ejemplo, que en los neonatos la hipoxia perinatal, hemorragia intracerebral, infecciones del sistema nervioso, trastornos metabólicos, tóxicos, alteraciones genéticas, alteraciones del desarrollo son las causas más frecuentes para las crisis. En los lactantes y niños del mes de vida a los 12 años están como etiologías más importantes las crisis febriles, alteraciones genéticas, infecciones del sistema nervioso central como meningitis, traumas e idiopáticas. En adolescentes las causas más frecuentes suelen ser los traumatismos, idiopático, tumores y el consumo de tóxicos. En adultos jóvenes, los traumas, abstinencia a drogas, consumo de tóxicos, tumores y otros. Y finalmente, en mayores de 35 años tenemos como causas más probables la enfermedad cerebrovascular, tumores, consumo de tóxicos y enfermedades degenerativas. Tenemos también la esclerosis mesial temporal, que afecta por igual a ambos sexos y constituye el síndrome epiléptico más frecuente. Este tipo de síndrome se caracteriza por pérdida de neuronas y gliosis, que es la esclerosis, en la parte mesial del lóbulo temporal y afecta sobre todo al hipocampo y al giro dentado. En la mayoría de los casos existen antecedentes de agresión cerebral en los primeros 5 años de vida. El paciente ha tenido un traumatismo craneoencefálico, ha tenido crisis febriles, ha tenido algún problema perinatal, puede haber una infección del sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Suelen debutar entre los 5 y 15 años de vida. Inicialmente presentan crisis de tipo parcial simple con buena respuesta al tratamiento. Posteriormente se convierten en crisis parciales complejas y secundariamente generalizadas, cada vez con peor respuesta al tratamiento médico, hasta hacerse refractarias en torno a los 10 años del diagnóstico. No hay signos específicos de la esclerosis mesial temporal, sin embargo, la semiología es muy característica.
Se inicia con un aura que el paciente describe epigástrica, consistente en molestia, que siente un ardor, que se irradia hacia la región cervical. Hay otro tipo de auras descritas, aunque menos frecuentes, con sensación de miedo, aura psíquica, olfatoria, gustativa. Posteriormente se sigue un intervalo de enlentecimiento y desconexión parcial del medio, con respuesta inconsistente a estímulos externos, permitiendo alternar periodos de perfecta respuesta a órdenes y preguntas verbales con otros en los que no lo consiguen y que se suelen acompañar de automatismos oroalimentarios o manuales. Se puede acompañar de trastornos autonómicos, dentro de los que destacan los trastornos de ritmo cardíaco. Es típico el acompañamiento con trastornos de memoria anterógrada. Las pruebas de estudio complementario mostrarán afectación a nivel de la parte mesial del lóbulo temporal, siendo muy típicas las hiperintensidades en el hipocampo en secuencias de resonancia magnética. En una tomografía generalmente no se suelen ver estas alteraciones. Únicamente entre el 10 y el 30% de los pacientes que son diagnosticados con una esclerosis mesial temporal son controlables mediante tratamiento médico con antiepilépticos. Esta entidad es un paradigma para la epilepsia farmacoresistente y generalmente tiene una buena respuesta al tratamiento quirúrgico. En estos casos se realiza una amígdalo-hipocampectomía, que es la técnica quirúrgica de elección. Tratamiento médico de la epilepsia. ¿Cuándo empezamos tratamiento médico? La indicación para empezar el tratamiento antiepiléptico es que el paciente haya tenido 2 crisis sin una causa identificable y que pueda ser tratable. El esquema de tratamiento incluye como se indica a continuación. Generalmente la mayoría de los pacientes, un 70%, responden bien con un solo fármaco anticomicial, pero hay un pequeño porcentaje de pacientes que requieren de politerapia. Esto quiere decir usar 2 o 3 fármacos a la vez. Un 70% de los niños y un 60% de los adultos que padecen de epilepsia tienen un buen control terapéutico y pueden suspender el tratamiento tras una temporada sin crisis. No hay criterios comunes, pero se consideran signos favorables para permanecer sin crisis: la presencia de un electroencefalograma normal, una exploración neurológica sin alteraciones, un único tipo de crisis y un periodo que va de 1 a 5 años sin haber presentado episodios. La mayoría de las recidivas pueden ocurrir en los primeros meses tras la retirada del tratamiento. Mecanismo de acción de los fármacos anticomiciales. Como vemos en la tabla siguiente, hay fármacos que inhiben los canales de sodio, por ejemplo, la fenitoína, carbamazepina, topiramato, etc. Fármacos que inhiben los canales de calcio, como el valproico, etosuxamida, la fenitoína. Fármacos que disminuyen la liberación del glutamato, como la lamotrigina. Fármacos que potencian la función de los receptores GABA, como las benzodiazepinas, los barbitúricos. Y finalmente, fármacos que aumentan la disponibilidad del neurotransmisor GABA, la gabapentina, la tiagabina, la vigabatrina. Tratamiento quirúrgico de la epilepsia. La intervención quirúrgica se planteará en aquellos pacientes con crisis mal controladas a pesar de un tratamiento médico correcto. Son pacientes que están polimedicados con 3 fármacos anticomiciales a dosis plenas y a pesar de ello no logran controlar bien la enfermedad. Padecen de varias crisis al día, varios episodios al día. Tenemos como alternativa quirúrgica la epilepsia lesional, como por ejemplo la amígdalo-hipocampectomía en la esclerosis mesial del lóbulo temporal. Tenemos cirugía de desconexión, como la callosotomía. Está también descrito en la literatura la estimulación del nervio vago, que es un aparato como los DBS, Deep Brain Stimulation, que se utilizan para el Parkinson. Este estimulador tiene un dispositivo que emite unas señales eléctricas a través de un cable y llega a un electrodo. El procedimiento consiste en hacer un abordaje por vía cervical, llegar hasta el paquete vasculonervioso, separar el nervio vago
y rodearlo del electrodo. Este aparato está por debajo de la piel. Cuando el paciente tiene la sensación de aura, sensación de que va a padecer una crisis, acerca un imán al aparato y el aparato inmediatamente emite impulsos que de alguna forma controlan la cantidad de episodios que presenta el paciente. Tenemos también alternativas como la estimulación cerebral profunda y la hemisferectomía o hemisferotomía.